Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22 y capítulo 4, versículo 6. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 4 versículos 12 al 17 y 23 al 25. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria, y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Hermanos y hermanas, en esta reflexión podemos ver que Juan nos exhorta al discernimiento. Necesitamos estar despiertos para no dejarnos confundir, porque el tipo de engaños que él denuncia están hoy muy actuales, especialmente a través de esta difusa religiosidad que se denomina Nueva Era. Los anticristos, los grandes enemigos que denuncia Juan, son en realidad enemigos de la carne de Cristo. Tenemos que tener cuidado, pues estos anticristos hablarán de él, o sea, de Jesús como un maestro, que es muy puro, muy bello, majestuoso, que es luminoso, pero callarán el misterio que da el sentido más profundo a todos estos elogios. Y ese misterio es que Jesús es de nuestra naturaleza, su carne es nuestra carne, y que ha cargado sobre sí nuestros delitos, nos conoce por dentro, y él venció desde dentro el enemigo que nos acechaba. Y nos ofrece ahora no solamente este ejemplo, sino su preciosa gracia sin la cual es imposible vencer. Entonces, si analizamos lo que nos dice el capítulo 3 de la primera carta de Juan, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo y nos amemos los unos a los otros,
encontramos que la vida cristiana es creer y amar. En el Evangelio de hoy podemos ver que Jesús inicia su predicación después del arresto de Juan. Entonces estamos ante una lectura de los signos de los tiempos realizada por Jesús, después de superar las tentaciones del desierto y después de haber sido bautizado por el mismo Juan. Vemos entonces que Jesús deja Nazaret y con ella a María su madre. Desde este momento su morada será cada vez más incierta hasta el día en que tenga que decir que no tiene dónde reclinar su cabeza, como está en Mateo capítulo 8, versículo 20. Por lo pronto, su primera escala es la ciudad costera de Cafarnaúm, en donde habrá de realizar un magnífico ministerio, pero con frutos escasos para sus ojos ávidos de más amor y obediencia a Dios Padre, como está en Mateo capítulo 11, versículo 23. Después dejará Galilea del todo para emprender la peregrinación final hacia Jerusalén, como está en Lucas capítulo 9, versículo 51. Y por último lo dejará todo para subir a la cruz. Entonces Jesús deja su casa materna. El Génesis enseñaba, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando Jesús deja su casa en Nazaret, parte para sus bodas. Él sale a buscar a su novia, a sanar a su esposa, embellecer a su preferida. Sale Jesús como verdadero novio. Está escrito en Mateo capítulo 9, versículo 15 y capítulo 25, versículo 1. Según dijo el mismo Bautista en Juan capítulo 3, versículo 29, y va tras aquella iglesia, su amada, con quien un día celebrará bodas, como está en Apocalipsis 19, versículo 7. Dichosos los invitados a ese banquete, preparado con tantas renuncias y tantísimo amor, cuyo preludio es la Santísima Eucaristía.